Queridos alumnos, ¿pueden verme? ¿Pueden escucharme bien? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, lo podemos ¿Cómo ver. están? Buenas noches. Hoy, hoy 22 del 12 del 2022, iniciamos la sesión número 8 del curso de Economía en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en esta aula número 71, turno tarde. Ahorita vamos a comenzar, esperen un minuto, disculpen los minutos. Se me reinició la máquina, pero felizmente rápidamente pude ingresar. A ver. Minutos, segundos realmente. Bien. ¿Listo? Listo. Muy bien. Esta semana vamos a hablar de la informalidad. ¿Qué es la informalidad? ¿Ya? La informalidad, también conocida como economía subterránea, es el conjunto de actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para la ejecución de sus actividades. En pocas palabras, ¿ya? La economía informal, ¿ya? Se conoce o tiene dos elementos principales. Son los trabajadores informales y las empresas informales. ¿Ya? Esos son los dos elementos los dos elementos que forman la economía informal. ¿Ya? Pero hablemos más de esta economía informal. La informalidad, ya sabemos que es diferente a la ilegalidad, recordando lo que es mercado ilegal y mercado informal. Aquí lo que podemos decir, ya, es que el mercado informal tiene fines lícitos, perdón, sí, fines lícitos, pero los medios son ilícitos, ¿ya? Y en la ilegalidad tenemos que los fines son ilícitos y medios también ilícitos. O sea, todo es ilícito en la ilegalidad. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Lo que es informalidad, podemos decir que esto ya lo habíamos hablado. Te decíamos que la informalidad es cuando los mercados informales, los mercados que no cumplen con toda la legalidad, la normatividad por ley, ¿ya? Para ser un mercado formal tiene que tener todas, ¿ya? Tiene que tener todos los elementos que exige la ley, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? En cambio, el informal cumple algunos, no todos, no es necesario. Ahora, la ilegalidad, ¿ya? Es, en los mercados ilegales se caracterizan, ¿ya? Por una, digamos, busca dañar la vida, la salud, el cuerpo, dañar el patrimonio económico, cultural de un país o una persona. ¿Ya? Esto es un mercado ilegal. Entonces, un poco para recordar, ¿no? El mercado informal son actividades legales sin cumplir algunas normas del Estado, ejemplo, el comercio ambulatorio, ¿ya? Y el mercado ilegal, la realización de actividades prohibidas como organizar un grupo de sicariato, ¿no? Pero te voy a explicar un poco más, recordando algo que ya hemos visto, ¿no? ¿Ya? Eh, el mercado informal, pues, es, por ejemplo, la, la tía Venenón, ¿no? Hablábamos de la señora que te vende, o el señor que te vende en toda puerta de colegio, ¿no? Por ejemplo, puede tener permisos del colegio, pero no tiene
el permiso de la municipalidad. Puede tener el permiso de la municipalidad, pero no da boletas ni facturas, ¿no? Entonces, puede cumplir algunos, pero no todos. Ese es el mercado informal. O sea, en la tía Venenón, ya, primero, como te recuerdo, te fuiste debiendo y le debes ahí en su libro, la tía Venenón, ya que te preparó para el COVID y por eso no estás enfermado como yo, ya, eh, la que te vende pues su pan con pelícano, con gripe aviar, su pan con jodor rosado, con la H1N1, la porcina, tu ceviche de pota, ¿ya? De un sol o sol 50, tu chaufa, ¿no? De 2 soles, tu ponche, todo eso lo hace para llevarse un pan a la mesa de su hogar. No lo hace para perjudicar ni tu salud, no lo hace para perjudicarte nada, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Lo hace para sobrevivir, es un medio de subsistencia, la informalidad, les recuerdo. En cambio, el ilegal, ¿ya? El ilegal lo que hace es, por ejemplo, los narcotraficantes, daña tu salud. El contrabandista, ¿ya? Daña el contrabandista daña el patrimonio de los que hacen las películas, de los que hacen ropa, del Estado, porque no pagas impuestos, ¿no? Entonces, ven cómo lo ilegal cumple todas esas características, entonces es diferente que el informal. Algunos dicen, no, el ilegal es parte del informal, no, no, eso no es así. ¿Ya? A ver, veamos, pero porque hay tiempo, veamos un poco un video, son de 2 minutos, 3 minutos para entender un poco más esto, ¿no? Y que nos prepara para el tema siguiente, ¿no? El tema siguiente de, este, de lo que es la informalidad. Nuevo Panadol antigripal ¿Ya? NF. ¿Se escucha? El alivio comienza aquí. Con este solcito no hay nada mejor que mi Coca-Cola. ¿Se escucha, chicos? ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ya, perfecto. Listo, seguimos. Bienvenidos a Hablemos Más Simple con Asban. Mi nombre es Alberto. Las economías en vías de desarrollo y que se encuentran en transición hacia un sistema económico, político y social moderno suelen enfrentar un problema llamado informalidad, la cual genera costos importantes para los países debido a las ineficiencias que impiden un mayor desarrollo de la sociedad. ¿Quieren conocer más sobre la informalidad? Acompáñenme para explicarles sobre sus causas y consecuencias. En primer lugar, la informalidad puede ser entendida de diferentes maneras. Existen empresas, trabajadores y actividades informales. En cada uno de estos casos, la informalidad surge porque los costos de esta, adscritos dentro del marco legal y normativo, son mayores a los beneficios que se recibirían. En ese sentido, los factores que pueden dificultar la reducción del nivel de informalidad en el país son los complicados procesos administrativos para ser un trabajador o empresa formal, los costos impositivos y por la percepción de que no se reciben los bienes públicos eficientemente. De otro lado, las consecuencias negativas de tener un alto nivel de informalidad son diversas. Por un lado, impide que los trabajadores y empresas reciban protección jurídica por parte del Estado. Suelen tener un nivel de productividad bajo en comparación con los formales y las condiciones en que desarrollan sus actividades frecuentemente son inadecuadas. Por otra parte, la alta informalidad reduce la recaudación del Estado y complica llevar un adecuado control de las actividades productivas. En conclusión, la informalidad baja el nivel de productividad, limita el potencial de crecimiento de las economías y obstaculiza el desarrollo ordenado de la sociedad. Si tienen alguna duda, búscanos en nuestras siguientes redes sociales como Asban y envíanos tu consulta. Comparte este video con tus contactos y así todos estaremos informados. Gracias por seguir informándote con otro video de Hablemos Más Simple con Asban. Hasta la próxima. Muy bien. Seguimos. Hay algo que vamos a ver al final de la clase, que es todo lo positivo que puede traer una economía está en relación inversa con la informalidad. Es decir, por ejemplo, si quieres que la tributación
aumente, la informalidad tiene que bajar. Si la informalidad sube, la recaudación baja. Si la informalidad baja, la productividad sube, ¿no? Y vamos a ver eso un poco más adelante. Pero ya estábamos mencionándolo, ¿no? Antes de esto, antes de pasar a esto, quiero que revisar algo, ¿ya? Con ustedes. Aquí, ¿ya? Para que no digan que no se explicó, un poco para que lo puedan entender. Acá dice, durante mucho tiempo se consideró que el crecimiento del sector moderno, ¿ya?, de la economía absorbería el aumento de los nuevos trabajadores que año tras año se incorporan al mercado laboral, ¿ya? Una situación que no ocurrió y por el contrario dio lugar a la aparición de la economía informal. La informalidad es un fenómeno de exclusión de una parte de la masa laboral de los puestos de alta productividad y alta inversión por hombre del sector moderno, que fuerza a los trabajadores a inventar puestos de trabajo y empresas sin contar con suficiente capital inicial ni tecnologías adecuadas. ¿Ok? Muy bien. Quiero que entiendan una cosa, ¿ya?, para que entiendan esto. Es una parte. Quiero que me ayuden ahí. Ya. Aquí está. Muy bien. A ver. Ay. Sí, acá. Muy bien. Lo primero es, a ver, Aileen León, ¿a qué carrera vas? ¿A qué carrera estás postulando? Ayúdame contestándome, ya sea en el chat, ya sea prendiendo tu micro. ¿A qué carrera vas, Aileen? Aileen, bueno, cualquiera, a ver, quien quiera aportar. Arjan, Ángela, Lucero, Administración, Andrés. profesor. Administración, muy bien. Muy buena, muy buena. Vamos a comenzar con administración, ¿ya? La gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuántos administradores saldrá por promoción? Que eso generalmente hay dos momentos, ¿no? A mitad de año y al principio de año. Pero digamos que juntamos todo anualmente. ¿Cuánto es? ¿Cuánto creen? Salen nuevos administradores todos los años de San Marcos, nada más. A ver, quiero sus opiniones, chicos. Ustedes que van a ciencias económicas. ¿Mm? A ver, chicos, ¿están difíciles? ¿Cuántos creen que salen por promoción? ¿Cuántos ingresan y cuántos terminan anualmente? Chicos, ¿me escuchan? 300. Muy bien. Más o menos son un promedio de 200, o no, de las dos promociones, a mitad de año y a fin de año. 200. Solo San Marcos. Si algo tiene el curso de administración, el curso de las ciencias económicas, ¿ya?, es que la mayoría de universidades tiene esta facultad. Entonces, ¿qué otra universidad tiene, ya, administración? La de Lima, la Pacífico, Villarreal, la Wiener. ¿Qué más?
la Richie, San Juan Bautista, la UTP, la Vallejo, ¿no? Van 8, la de Piura, ESAN, la Católica, por lo menos, ya, miren, solamente hablando de 10, ya hace rato hemos pasado los 15, ¿no? 15 universidades, ya, digamos 10 nada más, 10 por 200 estamos hablando debemos hablar de unos 2.000, de unos 3.000 alumnos por lo menos, a más, 3.500 alumnitos nuevos, ¿ya? Nuevos administradores. ¿Ustedes creen que anualmente se crean 3.500 nuevas empresas que va a dar trabajo a estos 3.500 anuales? No. Ya. Profesor, pero algunos se jubilan. Sí, la jubilación de repente serán, ¿cuánto? ¿100? ¿Podrá ser? Los que han fallecido por COVID también, pues sí, también inclúyelos. ¿Ya? Entonces, el problema es que no hay trabajo para todos, pues eso no es lo real, pues, no es lo real. Por más que estamos creciendo y hemos crecido, ¿no? Antes de pandemia, ¿no? Y estamos recuperándonos, no es real que se crece. Ahora, para eso les voy a contar algo, para que vayan entendiendo. Más claramente, ya a nuestra realidad, esto se da en mi, más o menos a ver, ¿cómo te puedo decir? La Edad Media. En la Edad Media sabíamos que pasando los mercantilistas, pasando los fisiócratas, ¿ya? Sabíamos que ya la tierra ya no generaba ese excedente que antes generaba en los fisiócratas. Claro, yo trabajaba toda mi vida y compraba terrenos. Y esos terrenos, ¿ya? Me generaban más o menos para vivir y un excedente con el cual vivía bien. ¿Ya? Yo tenía 2 hectáreas, termino con 2 hectáreas en mi vida. Pero no había televisión y tengo 10 hijos. Entonces, esas 10 hectáreas se dividen en mis 10 hijos. Cada uno tiene un metraje. El problema es que mis hijos no todos piensan tener más terreno, un poquito más tal vez, pero también tiene 10 hijos y al final en una tercera generación ya no hay, ya, los hijos ya no son dueños de tierra, ya, y no genera excedente. Ya hay primero hay sobreproducción, no hay mucho excedente, ya. Hay gente que no tiene ya, los nietos, bisnietos ya no tienen propiedad y más bien no tienen propiedad y sobre todo no tienen, ya. Al no tener propiedad, no generan el excedente por trabajo tampoco. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer estas personas? ¿Ya? Nada, simplemente buscar trabajo y eso no, tú sabes que no genera riqueza. El problema es que en las ciudades, ya no son como las de ahora. Había 1.000 de población, 1.500, ¿no? Entonces aparece la revolución industrial, ya la modernidad. Empresas que necesitan trabajadores, ya. Trabajadores que necesitan, pues, obviamente, el trabajo, ¿ya? Y debido a la modernidad de las fábricas, tienen trabajo. Primero, los que viven en la ciudad, todos tienen trabajo, esposa, ¿no? Esposo, ¿no? Eh, Hay gente que se necesita para hacer las líneas del tren, o sea que hay trabajo. Entonces, los del campo comienzan a hacer su traslado a la ciudad. Las ciudades que tenían 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, pasan a tener 40.000, 50.000, 60.000, 80.000. Y siguen viniendo gente del campo a la ciudad buscando esa oferta laboral. El problema es que no todos lo encuentran. Los primeros que llegan encuentran, pero después ya no hay. Entonces, ¿qué hago si ya no encuentro? Y dejé todo, dejé el pueblo, dejé todo, vendí todo. Bueno, oye, me he dado cuenta que acá papá y mamá trabajan, entonces, ¿quién cocina? ¿Quién cuida a los hijos? Y ahí consigo
ya, trabajo informal, ¿no? Les vendo menú, ya, cuido a sus hijos, etcétera. Eso es lo que pasó. Entonces, la modernidad genera un poco más de trabajo, eso es cierto, pero no alcanza para cubrir todo, ¿ya? Un ejemplo, cuando yo era pequeño, ya, yo tuve dos nanas, ¿ya? Y no que fuera millonario, sino que pasó lo mismo acá en Lima. Lima era solamente el centro de Lima, Barrios Bajos, ¿no? Cinco Esquinas, el Rima. Surco era un viñedo, La Molina era casa de campo, Villa El Salvador era Arenal, Villa María era, ahí botaban la basura de Lima, ¿no? Comas, Satanita, ¿no? Eran chacras, ¿no? Entonces, ahí tienen que entender, ¿ya? Que Lima comienza a crecer, comienzan a crear las urbanizaciones, los lugares para que la gente viva, entonces se necesita mano de obra y crece Lima a lo que era antes. Entonces, al crecer Lima, la gente del campo, que obviamente pasó lo mismo con esto del excedente, ¿ya? La gente del campo ya no tenía ese excedente en el campo, no había trabajo y se vino a Lima y era suficiente con que, por eso yo tenía dos nanas, con que le dejáramos estudiar en la noche, le diéramos comida, ¿no? Le diéramos una propina para sus útiles y poder estudiar, para poder desarrollarse, porque no había trabajo en su pueblo. Ya, eso pasó en los 80, por eso había muchos ambulantes, y esos ambulantes son los dueños ahora de Gamarra, de Pueblos Azules, ¿no? Ahora, esto se ha repetido, señor, o sea, Lima se modernizó en los 80 y aún así no había trabajo para todos. Esto se volvió a repetir, se repitió antes de pandemia, ¿no? Lima comenzó a crecer, más empresas, más negocios, ya el Jockey comenzó a crecer, San Miguel comenzó a crecer, todo comenzó a crecer. Entonces hubo la migración de nuestros hermanos venezolanos, de nuestros hermanos colombianos, de nuestros hermanos argentinos, ¿ya? Ellos vinieron y los primeros que llegaron tuvieron empleo formal, ¿ya? Por eso tú ves en los laboratorios, en las clínicas, muchos migrantes que tienen trabajos fijos, primero, administrativos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces sí existía eso, y la modernidad genera nuevos puestos de trabajo, pero no todo, no cubre todo. Por eso los que llegaron después están en la esquina, en los semáforos vendiéndote, limpiándote las lunas, vendiéndote caramelos, y eso es lo informal, y cualquier otro trabajo informal. Entonces, eso existe hoy por hoy, ¿ya? Y eso es lo que quiere decir cuando dice que sí que durante mucho tiempo se consideró el crecimiento del sector moderno de la economía, se cree que absorbe a los nuevos trabajadores, pero la verdad es que no absorbe a todos, ¿ya? Y esa exclusión de la masa laboral de los puestos de productividad, los puestos formales, los que están en planilla, no les queda otra que inventar su puesto de trabajo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de Hernando de Soto, ¿no? Aquí lo vamos a ver. ¿Quién es Hernando de Soto, este señor? Hernando de Soto lo conoce como candidato pues a la presidencia, pero antes de eso es de las filas de Keiko, candidato a ser ministro de Economía, ¿no? Yo te diría que Hernando de Soto es uno de los, es una opinión personal, ¿no? De que es un gran economista, es un gran economista, pero opinión personal es uno de los tres más importantes. Yo consideraría que es el primero o el segundo, ¿no? ¿Ya? Economista. Hernando Soto en su obra El otro sendero y el misterio de capital es una obra que hace alusión a Sendero Luminoso, ¿ya? Y cómo desaparecería Sendero Luminoso, ¿no? Y habla también de la informalidad. El problema no es la economía informal, no es Sendero Luminoso, sino el Estado. Dice que el Estado, ¿ya? No cumple con lo básico que debe los trabajos básicos que tiene que hacer el Estado para con su población, ¿ya? Eso es lo que dice Hernando de Soto. Entonces, lo que está diciéndote es que si el Estado cumpliera con su trabajo, no existiría la informalidad. Si el Estado cumpliera con su trabajo, ¿ya?
no existiría, digamos, sendero luminoso ni informalidad. ¿Por qué? Porque el Estado no da las condiciones básicas, ¿ya? Entonces, lo que te está diciendo Hernando de Soto, ¿ya? Es que la informalidad es una respuesta espontánea, ¿ya? Y creativa de las mayorías, ¿ya? Con escasos recursos ante la incapacidad estatal para satisfacer sus necesidades básicas, ¿ya? Lo que pasa es que, ¿por qué ustedes creen que el informal le interesa ser informal, que los persigan, ¿no? No, no le interesa, ¿ya? O sea, el informal nace porque es una necesidad, necesito llevar un pan a la mesa, ¿ya? ¿Ok? Y si no logras satisfacer como Estado mis necesidades, tengo que ser informal, ¿no? Si no me das puestos de trabajo formales, si no me das digamos, el desarrollo de mis conocimientos, mi cultura, el colegio, etcétera, entonces va a aparecer y no te quejes de que aparece, ¿no? O sea, eso es lo primero. Ahora, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso aparece cuando no se dan las condiciones, pues no logra satisfacer lo básico del Estado. Es la realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado no da colegios, el Estado no da subvenciones, no da trabajo, no da nada, ¿no? Lo que pasa es que el Estado tiene que, primero, lo que es, el Estado tiene que hacer inversión pública, o sea, poner dinero del Estado a hacer colegios, a hacer carreteras, y esto da trabajo. Y si todos tenemos trabajo, estamos felices, ¿ya? Incentivar la inversión privada, que eso es lo que debía hacer el gobierno anterior. Yo entiendo que pueden tener sus principios políticos, normal, pero eso es algo que tiene que hacerse. Yo les hablo de temas de la economía, o sea, tiene que incentivar, tiene que buscar y dar confianza. Obviamente con golpe de Estado y todo eso no va a haber confianza y no va a haber inversión, ¿ya? Inversión, privada, y menos si no haces inversión pública, ¿no? Ahora bien, ahora bien, el Estado, en cuanto comenzó a dar trabajo inversión pública y privada, la gente comenzó a trabajar y no tenía problema de seguir trabajando, ¿no? El problema era que no había simplemente, no había las condiciones. Mientras que la gente tenía trabajo y podía subsistir, fue desapareciendo Sendero Luminoso. Lo que pasa es que Sendero Luminoso le decía a la gente, ¿saben qué, población? Eh, el, el Estado tiene la culpa que seas tan pobre. No hay colegios, no hay trabajo, todo es culpa del Estado, ¿ya? Y como es culpa del Estado, ¿ya? Hay que luchar contra esto, ¿no? Mira, yo te voy a dar comida, yo te voy a entrenar, yo te voy a dar una razón, lucha por mí. Pero si el Estado comenzó a dar colegio, dar trabajo, la gente prefería dar trabajo que ser un terrorista. La gente prefería ser formal que informal, ¿no? Pero esa es una actividad que tiene que hacer el Estado, y eso es lo que menciona Hernando de Soto. Las actividades económicas informales pueden proporcionar ingresos básicos, o sea, por lo menos para comer, ¿no? Para aquellas personas que no pueden encontrar empleo en la economía formal. Miren, eh, hay que tener mucha suerte y esfuerzo, obviamente, porque el éxito tiene tres elementos, chicos. Estar preparado, o sea, estudiar, la suerte y buscarlo. Esas son las tres, buscar el éxito, las tres claves del éxito. Entonces, si ya tú estudias y lo buscas y tienes un poco de suerte, por lo menos más del 80% de tu vida profesional tendrás trabajo formal, estarás en planilla. Pero la realidad es que la mayoría de trabajadores no van a tener trabajo formal, ¿no? O sea, va a ser contratado, sí, pero no va a estar en planilla. Estar en planilla es suerte. O sea, yo puedo decir desde que comencé a trabajar hasta ahora, puedo decir son 8. A ver, 22, 8, 9, 10. Ya. Mm, Hasta ahora, y bueno, todavía me falta, eh, el 60% de mi vida laboral ha sido en planilla. El resto ha sido informal, o sea, a través de contratos,
O sea, puede informar porque no estoy en planilla, ¿no? A través de contratos temporales, ¿no? Y eso es verdad, eso es así. Pues claro, al principio fue eso, ¿no? Pero eso se da. Entonces, eso no debería ser. Todos deberían tener acceso a trabajo formal, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá, la entrevista que le hacen a Hernando de Soto y miren lo que dicen. ¿Cuánto crecería el país si desapareciera la informalidad? Esta fue una de las muchas preguntas que se le hicieron al reconocido economista Hernando de Soto durante su visita al Congreso, donde acudió para ilustrar a los congresistas sobre el proceso de formalización de los mineros informales. Para el autor del libro El otro sendero, traducido en 10 idiomas, si se legalizara todo el sector informal, nuestro país crecería a tasas mayores que China, es decir, por encima del 8%. Sin embargo, reconoció que actualmente la informalidad ha ayudado a paliar los impactos de la desaceleración china. Ha bajado el precio del cobre, ha bajado sustancialmente el del oro. El Perú sigue creciendo. La respuesta es no es el mercado externo, hay mercado interno. Y si no podemos calcularlo, quiere decir que está en la sombra. Y si está en la sombra, quiere decir que es informal. Según De Soto, la reducción de la informalidad también permitiría aumentar aún más la clase media peruana, que en los últimos 10 años ha crecido 4 veces más que el promedio de la región. De esa clase media que tenemos ahora, por lo menos la mitad tiene una fuente informal. Mientras más se formalice el país de acuerdo a las necesidades de los productores informales, más clase media va a tener usted. Sobre la formalización de los mineros artesanales, De Soto dijo que antes de imponer una ley, primero se debe hacer atractiva esta normativa para que los mineros accedan de manera voluntaria. Afirmó que una ley aplicada de manera incorrecta solo genera más informalidad y contaminación. Hola, yo soy... Esa es la realidad. ¿Y por qué, profesor, la informalidad generaría más ingreso? Por una sencilla razón, pagarían impuestos y creceríamos. Miren este dato del 2020. ¿Ya? El PEA, la población económicamente activa, ocupada por empleo, formal e informal. El PEA es la población económicamente activa. De esa población que es económicamente activa, o sea, los que tienen edad de trabajar y que trabajan, el 75,3 es empleo informal, ¿ya? Y el 24,7 es empleo formal. Entonces, ahí tú te das cuenta que ya algo que se está adelantando es decir, dentro del sector informal, lo que pasa es que los trabajadores hay del sector informal y trabajadores dentro del sector formal, ¿no? Entonces, acá lo interesante para poder entender, porque lo otro lo vamos a explicar más adelante, es lo siguiente, ¿ya? De todas las personas que en edad de trabajar y que trabajan, el 75,3 es informal, el resto es formal. Entonces, la pregunta es, yo confío en que ustedes van a llegar a ser profesionales y que van a terminar, pero según esto, de todos ustedes que están en el salón, solamente el 24,7 va a ser formal, el resto va a ser informal. ¿Mm? Entonces, la economía informal tiene dos elementos. El sector informal, que son las empresas informales, las unidades productivas informales, y el otro elemento es el empleo informal, es decir, los trabajadores informales. ¿Ok? Entonces, el sector informal está conformado por las unidades productivas no constituidas en sociedades, hogares que se convierten en unidades productivas que no están registrados en la administración tributaria SUNAT. Entonces, el sector informal, recuerden ustedes, ¿ya? Las unidades productivas informales, más conocidas como empresas informales, ¿ya? ¿Ok? Estas, ¿ya? Son aquellas que no son sociedades. Recuerden que les preguntaba, ¿qué es una persona civil? Una persona civil, ¿ya? Les decía, les preguntaba qué era, y ustedes me decían, empresa, profesor, y yo les decía que no, porque el problema es que no todas las empresas son formales, porque hay empresas como estas, ¿ya? Que son informales. Entonces, no todas las empresas son personas civiles. Entonces,
tengo que decirles que, por ejemplo, ¿ya? Estas familias, ¿ya? Estas familias que no constituyen sociedades, pero son hogares que son unidades productivas, como por ejemplo, aquella señora que en su primer piso hace un pequeño restaurante y vende menú, aquellos que en su garaje hacen car wash, aquellos que en su segundo piso hacen un colegio, ¿ya? En su cochera hacen una peluquería, ¿no? Entonces, son sectores informales, ¿no? Porque no todos piden permiso a la municipalidad o pagan impuestos, eso no es verdad. Entonces, acá tienes que entender que el sector informal son aquellas unidades productivas, aquellas empresas que no son sociedades, ¿ya? Obviamente, estas no pagan a la SUNAT, pues no son sociedades, ¿no? Los car wash no te dan boleta ni factura. Entonces, ¿qué son? Unidades productivas, hogares, ya que no están registrados en la SUNAT, ¿ok? Los formales ganan 2,7 veces más el ingreso que los informales, es cierto, pero el problema es que los informales le compiten deslealmente al formal. ¿Por qué? Porque pueden vender más barato, ¿ya? Y obviamente, al vender más barato, ¿ya? Le están quitando clientes. ¿Y esto por qué le vende más barato? Porque no paga alquiler, porque no paga impuestos, ¿no? No constituye como empresa, etcétera, ¿no? Igual veamos el video que nos explica de este tema. Yo creo que es un poquito más largo de 5 minutos, pero tenemos tiempo. Bien, nos comunicamos a esta hora con Diego Macera, él es gerente del Instituto Peruano de Economía y justamente queremos hablar de la situación de los formales y los informales y las decisiones que se han tomado por parte del gobierno. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por contestarnos. La informalización de la formalidad, ¿se podría decir qué es lo que está pasando ahora? Vamos a tener necesariamente un incremento de la informalidad en las siguientes semanas y en los siguientes meses, ¿no? Creo que de eso no hay duda. Ahora, mi preocupación principal es que le hemos estado poniendo casi toda la atención, diría, a los protocolos y la fase 1 y los demás temas que en realidad son importantes para la economía, por supuesto. Pero hablando de trabajadores, la gran mayoría de trabajadores pues no trabajan con empresas formales, no están protegidos por ningún protocolo de salud, ni del PRODUCE, ni del MINSA, ni nada por el estilo. Yo creo que en realidad hacia donde deberíamos estar poniendo el énfasis es algo que suena absolutamente lógico, que es dónde está la mayoría de personas del Perú. Y en donde está la mayoría de personas del Perú es donde deberíamos estar poniéndole más atención. Hoy día le hemos puesto mucha atención y está bien a la economía formal, y eso está muy bien, no digo que no, pero creo que hemos un poco ninguneado, como suele ser común en política a veces, a esa gran masa de trabajadores informales o independientes. Correcto, pero los informales de alguna manera están comenzando a trabajar en su informalidad y los formales también están esperando que se les dé el banderillazo para arrancar con sus actividades, por justamente cumplir con todos estos protocolos y estas cosas nuevas dentro de la pandemia. Sí, era previsible que en el momento en el que pueda haber un poquito más de flexibilidad al momento de salir a la calle, por ejemplo, sobre todo los trabajadores informales, comerciantes, iban a empezar a operar, porque claramente no todo el mundo pues tiene los ahorros para aguantarse 2 meses en su casa, ¿no? Eso era absolutamente previsible. Creo que ahí más el tema es, bueno, en esos 2 meses y medio, cuáles son las medidas que hemos tomado para que cuando estos trabajadores informales regresen a trabajar, tengan un riesgo de contagio mucho menor, ¿no? Y no es nada del otro mundo, o sea, esto pasa por medidas adecuadas de transporte público, de repente distribución masiva de mascarillas o de desinfectantes en lugares de grandes aglomeraciones, de repente equipos de protección personal subsidiados, ¿no? o distribuidos a gran escala, pensando en trabajadores informales que de repente están con mayor exposición que el promedio.
Y tampoco es que, claro, que uno diga, hoy no hay ningún nivel de organización entre los informales, entonces es imposible. Eso tampoco es verdad. O sea, hay niveles, hay por supuesto que hay organización, ¿no? Tienes desde asociaciones de empresarios de microempresas, eso tienes muchos, y si quieres llegar más a nivel de familias, no puedes hacerlo a través de, no sé, iglesias, tienes la iglesia católica, tienes iglesias evangélicas, tienes iglesias de diferentes denominaciones, tienes comités de vaso de leche, tienes Comedor Popular, tienes muchísimas organizaciones con las cuales se puede trabajar para poder establecer cierto tipo de medidas que hoy día no tenemos. ¿Dirías entonces que estamos a tiempo de corregir esa situación y de que los informales puedan engancharse más correctamente o que comiencen a formalizarse dentro de esta realidad que nos toca por la pandemia? A ver, creo que sí hemos reaccionado un poco lento ante esta realidad, y mientras antes empecemos a pensar en este contexto de la gran mayoría de trabajadores, tanto mejor. O sea, ya hemos perdido un montón de tiempo, para ser franco. Sí deberíamos tratar de hacer esto lo antes posible, porque la gente ya salió. O sea, la gente ya está en la calle, lo veíamos en el reportaje anterior, la gente ya está. Entonces, ahora se trata de, bueno, ¿y ahora cómo respondemos como Estado, como economía, ante la situación que ya la tenemos al frente? O sea, ya no es que tenemos que planear para cuando pase. No, ya pasó. Y el ya pasó, ¿y ahora qué hacemos? Y el tiempo perdido, según los últimos datos que se están dando, según la última información por parte del gobierno, ¿crees que está dando un giro, que se está tratando de corregir? Yo sí creo que el gobierno, por lo menos en la parte de salud no me meto, yo no soy doctor. En la parte económica, el gobierno yo creo que sí ha demostrado cierta voluntad de enmienda y de mejora cuando algunas cosas de repente no han ido funcionando. Eso me parece una característica muy buena. Sin embargo, lamentablemente, pues en estos tiempos de pandemia no hay mucho espacio para equivocaciones. No, si algo no está avanzando, lo tenemos que corregir casi inmediatamente. Y si no, la verdad es que esto nos va a costar muchísimos años más de vuelta a la normalidad. Nosotros en el IPE estamos estimando que, digamos, para este año una caída del producto de más o menos 15%, una caída del PBI del 15%, para el próximo año un rebote de 2 dígitos, ¿no? También bueno, sobre el 10%, y cosa que para el 2022 de repente ya podríamos tener una situación económica de alguna manera similar a la que teníamos en el 2019, ¿no? Con lo cual serían estos 2 años perdidos, y que serán necesariamente de mucho sufrimiento para muchas empresas y muchas familias. La idea es tratar de minimizarlo. Correcto, y has dicho tú con soluciones innovadoras y efectivas. Así esperamos que entonces comiencen a hacerse, a ponerse en práctica. Como ven, chicos, esto es un análisis que se hizo a final del 2021 y comenzando el 2022. Ese es el problema de la informalidad, ¿no? O sea, la informalidad es algo con lo cual vivimos. Tienen que entender que es algo con lo cual nosotros vivimos. Ahora, hay una cosa que tienen que entender. La informalidad hay en todo el mundo. Que no los engañen cuando dicen, no, la informalidad hay en los países desarrollados. Mentira. ¿Ya? Que la pobreza existe solamente en los países desarrollados. No, en todos los países hay. Que el nivel sea menor es otra cosa. ¿Ya? Que el nivel sea menor es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo pude ir a Europa y lo primero que vi fue gente pidiendo limosna en las calles. ¿Ya? Claro que era diferente en las personas que iban, ¿no? El bebé que sostenía la señora eran los que salen acá en los reclames de Pampers, ¿no? Bien ojos azules, blancón, pero te pedían para qué, para comer, ¿no? Entonces me decían, no, pero ellos no son de acá, están en Francia, no son franceses. Ya, pero están en tu país, pues es como decir, no son de Francia, pero de repente es de provincia, ya, o bueno, no son de provincia, son de otro país de la Unión Europea. Lo mismo, ¿no? Entonces, existe. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay los famosos ventas de garage, que es venta informal, venden lo que tú ya no usas o muchas cosas nuevas, pero con la mentira de garage, ¿ya? No pagas impuestos, ¿no? En Europa vi el mercado de pulgas, que era un mercado informal, ¿no?
Entonces, existe en mayor medida y es una realidad en el mundo, porque hay gente que tiene que subsistir, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las características del mercado informal? Presentan rasgos característicos de las empresas de hogares. Son dinámicas, facilitando movimientos en los nuevos escenarios económicos, nuevos negocios, mercados, generan bajos salarios, falta de protección legal y no proporcionan a sus trabajadores seguridad social, falta de acceso al crédito. ¿Ya? Otras características, las unidades no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ya? Presentan los rasgos característicos de las empresas de hogares, ¿ya? Aquí hay algo que se tiene que entender en lo que es las empresas de los hogares, ¿ya? Aquí el dueño, ¿ya? El dueño, ¿ya? Es el que, digamos, el que tiene que ver todo, el que tiene que ver dónde saca el dinero, el que tiene que comprar las cosas a su nombre, etcétera, ¿ya? Eso es. A ver, aquí vayamos a entender algo, ¿ya? De las empresas de los hogares. Por ejemplo, yo, algo que veía, ¿no? En el centro de Lima, ¿no? A veces iba a comprar a la calle Capó o caminaba ahí. Mi papá trabajaba pues en la maternidad de Lima y a veces cuando lo iba a visitar o por X motivos, ¿ya? Aquí lo que generaba era lo siguiente, ¿ya? Lo que generaba, ¿ya? Era que yo pasaba por esos mercados y veía a una señora que abría su puertita de su casa, ¿ya? Y vendía menú, era informal, ¿no? Obviamente que tenía esta característica de empresa de hogares. ¿Por qué? Porque abría sus puertas abría la puerta de su sala, ¿ya? Y servía en sus platos, en sus cubiertos, cocinaba en sus ollas, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, ¿quién era dueño de esto? ¿Ya? ¿Quién era dueño de esto? Las familias, ¿ya? O sea, no, los cubiertos, las ollas, el balón, todo eso, ¿ya? No es de la empresa, sino es del hogar. Entonces, ¿por qué creen? Ustedes ven cuando hay una señora que está vendiendo su jugo o sus sándwiches con su triciclo o, este, o carrito, sanguchero, ¿no? Viene la municipalidad y se los quita, ¿y por qué se agarran y terminan en el suelo? Porque obviamente ya esta señora es todo lo que tiene y se pidió dinero prestado, porque obviamente eso se pide dinero prestado a nombre de ella, ¿ya? ¿No? Para conseguir eso. Entonces le quitan y todavía tiene un préstamo por pagar y no tiene los ingresos, ¿ya? Entonces, ese es el tema de que los rasgos característicos de la empresa de hogares. Acá no hay inversión, no hay bienes de una empresa, sino es de las familias, ¿no? Y obviamente tienen otras características. Por ejemplo, son dinámicas, dice, facilitando el movimiento hacia nuevos escenarios económicos, nuevos negocios y nuevos mercados. ¿Cómo es esto? Cuando dice que son dinámicas, ¿no? Han visto que va a salir dos películas que a mí me llaman la atención. Uno es justo ahora en diciembre, ¿ya? No sé si ya está, ya está en cartelera. Uno es Avatar 2, ¿ya? Y el otro es Guardianes de la Galaxia, especial Navidad. Digamos que son un éxito, ¿ya? No me pregunten por qué, si simplemente son un éxito, ¿ya? Ya fueron tan buenas que la gente quiere merchandising de eso, ¿ya? El problema es que si yo soy una empresa formal y quiero hacer polos o muñecos o cualquier cosa, souvenir con merchandising de esa marca, y soy formal, tengo que pedir el copyright y hasta que lo pida, hasta que lo pague, hasta que pueda, ya pasó el tiempo y ya te terminó la etapa navideña y no me conviene. Pero si es un éxito, si ya salió ayer, estoy seguro, y es un éxito, mañana ya, o no, ahora más tardecito, ¿ya? Ya hay polos, hay muñecos, hay cosas con eso, ¿ya? Esa es la verdad, ¿no? Esa es la pura verdad. ¿Por qué?
porque el informal al toque va donde se mueve a los mercados donde hay nuevos negocios y donde hay posibilidad de vender y no tienen que pedir permiso. Eso es lo dinámico, ¿no? Donde hay el negocio, el informal va a ser el primero en estar ahí, ¿ya? Generan bajos salarios, falta de protección legal y no proporcionarán a sus trabajadores seguridad social, ¿ya? ¿Cómo es esto que generan bajos salarios? Lo que pasa es que por ser informal, ellos no, primero que no están regulados por nadie y por ende no están obligados a pagar ni siquiera el salario mínimo legal, porque eso es para las empresas formales. Entonces, lo normal es que este sector informal pague salarios por debajo del mínimo legal, ¿ya? No tienen seguridad social, no dan ningún beneficio, ¿ya? Ningún beneficio. Yo recuerdo con pena esos muchachos que los encerraron, tenían un trabajo informal, los encerraron en esos containers y se incendió el local. ¿Acaso tenían seguro? Ni siquiera les pagaron el sepelio. O sea, esas personas simplemente estaban desprotegidas porque trabajaban en un mercado informal, ¿no? Y nadie se hace responsable de ese mercado. Falta de acceso al crédito. Como les decía, estas empresas, a tener estos rasgos, ¿no?, es que ellos no tienen acceso al crédito. ¿Por qué? Ningún banco le va a dar crédito a cualquiera de estos informales, por ejemplo, los que ves en el gráfico. ¿Por qué? Porque hoy día están en esta esquina, mañana están en otra esquina. ¿Dónde le voy a cobrar? Si no tiene de repente ni casa ni un lugar estable, ¿cómo le puedo prestar dinero a alguien que no es estable? ¿Ya? Entonces, y yo no sé cuánto va a vender, no sé si tenga éxito, no sé si me va a pagar. Entonces, los bancos no le dan crédito, las cajas rurales no le dan crédito, ¿ya? Y en el peor de los casos, tú si consigues un crédito lo haces a tu nombre, ¿ya? No lo haces a nombre de la empresa. Y por eso no tiene acceso a el crédito, ¿no? Los bancos no tienen crédito. Ahora, no, profesor, pero los colombianos de la moto, sí, pero ven lo que pasa, pues, ¿no? Igual te cobran a ti, ¿no? Ahora, las unidades no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades, ni contraer obligaciones en su propio nombre. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Miren, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Ya. Miren, aquí para que lo tengan en cuenta, ¿ya? En la esquina de la PRE, si algunos ahí conocen la PRE San Marcos, que está al costado de la OCA, en la esquina de Colonial, ahí en las mañanas hay una señora que vende menú, ¿ya? La señora que vende menú lo hace rico. En algún momento la OCA, la PRE pensó en que contratar sus servicios para dar desayuno en algún examen. El problema es que, como saben, toda institución del Estado, más del Estado, pero cualquier institución, hasta una privada, para desembolsar dinero, tiene que ser contrastado con un documento contable, es decir, con una boleta, con una factura, yo sé, o un recibo por honorario. Yo desembolso dinero si tú me das el comprobante sobre el servicio que yo estoy contratando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien? ¿No? Entonces, esta señora se le quiso contratar, pero ¿cuál es el problema? Que el Estado no le puede pagar porque no puede emitir ninguna boleta, ninguna factura porque es informal, porque no es una empresa y ella misma no puede emitir ninguna factura porque no está registrada en SUNAT. Entonces nunca va a poder contraer una obligación, un contrato, ¿ya? Porque no está en el SUNAT, porque no es formal, pues, ¿no? ¿Cuántos trabajos se está perdiendo por esto, ¿no? Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por cuenta y riesgo. Como les dije, no tienes préstamo, no puedes sacar fondos como empresa. Lo único que le queda que al propietario, al dueño, reunir los fondos, ¿ya? O sea, pedir el préstamo a su nombre. No le queda otra, ¿ya? Claro, y cuenta y riesgo significa, ¿ya? Que pedirlo a nombre de él y su riesgo, obviamente que pueda perder, que tenga que pagarlo con sus propios bienes, ¿no? Y los riesgos que trae por pedir a un colombiano, pedir al de la moto, ¿no? Ujú. Ahora, los propietarios deben asumir de manera ilimitada todas las deudas u obligaciones, ¿ya?
que hayan contraído en el proceso de producción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Lo que pasa es que recuerden que en una empresa, ¿ya? Que en una empresa, ¿ya? ¿Cómo te puedo decir? En una empresa, a ver, un ratito, chicos, el sonido de... Yo no entiendo por qué tienen que poner a recoger la basura tanta bulla, de verdad. Perdónenme, pero sobre todo, ese es el gran logro de algunos alcaldes, ¿no? Poner su cancioncita, ¿ya? En cuanto son alcaldes municipales, ¿no? Esa es su gran obra, ¿no? Pero bueno, ya está. No me permite con tanta bulla. Ahora, lo que les decía es que en esto que los propietarios deben asumir de manera ilimitada todas las deudas, obligaciones, es que en la empresa recuerden que las deudas y obligaciones eran de manera limitada al monto de la inversión de la empresa, ¿ya? Pero como acá no hay empresa, las deudas se asumen de manera ilimitada, hasta con los bienes del dueño. O sea, si una empresa le va mal, ya, acá no puedes decir, no, solamente lo invertido en la empresa. Acá la empresa es tuya, la empresa es informal y son con tus bienes. Así que, ya, si quiebra la empresa y tienes que pagar una deuda, la pagas con tus bienes, con tu casa, con tu carro, ¿no? Etcétera. Sector informal. Criterios para poder identificar el sector informal. ¿Ya? ¿Cuáles son estos criterios para determinar el sector informal? Pueden ser uno, pueden ser los tres, pueden ser dos, pero acá ya te hace pensar y te hace identificar, ¿ya? Te hace identificar digamos, con esta característica si el sector es formal o informal. Que no alcanza el tamaño establecido como umbral, dice, ¿ya? No alcanza el tamaño establecido como umbral, 5 trabajadores. Entonces, si tú ves a como esta señora que está vendiendo comida, choclos creo, con no sé con qué, ¿ya? Y ahí ves 2 trabajadores, lo más seguro es que sea informal. Ah, pero yo he visto joyerías donde hay 4 trabajadores. Lo más seguro es que sea informal, ¿ya? Claro, hay empresas donde tú puedes decir informales que hay las 5, bueno, pues, pero ya te da una alerta, ¿ya? Y si es 2, lo más seguro es que sea informal, ¿no? Que no cumpla con la normatividad legal para ejercer la actividad. O sea, si no cumplen con toda la normatividad, si no piden licencia, si no está inscrito en SUNAT o en SUNAR, es seguro que es informal, ¿ya? Considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad en función de la disponibilidad de información o ramas de la actividad, ¿ya? Considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ya? Cuando dice considera el tamaño, si es una empresa muy pequeña, ¿ya? Y la cantidad de productos que hace es poco, lo más seguro es que sea informal. Que no cumpla las normativas de producción, de proceso, ¿no? De información y rama de actividad, lo más seguro es que sea informal. ¿Qué significa con la normatividad? Que no está en SUNAT, no está en, obviamente, en función a la disponibilidad de información, es que, oye, hay un montón de empresas informales en Facebook que no ponen dirección, sino miren a esa chica que estafó a un montón de gente con las entradas a conciertos. ¿Ya? Informal, porque ¿dónde lo vas a ubicar si no tiene dirección? Entonces, si no tiene dirección, no está inscrita a una determinada rama o sector, también es lo más seguro es que sí, informal. ¿Ya? Miren por aquí, el Perú informal no espera al final de la cuarentena para trabajar, lo que estamos viendo, ¿ya? La informalidad no sigue ninguna regla, ¿no? A pesar de que todavía seguíamos en cuarentena, ¿ya? La gente ya estaba queriendo salir y algunos salían a vender porque, bueno, con eso comen. Recuerden que la informalidad es un medio de subsistencia y si le quitas eso, o sea, disculpen la palabra, suena horrible, pero es verdad morir de una enfermedad o morir de hambre en tu casa sin tener que comer, porque no puedes trabajar en lo informal, es lo mismo para ellos. Es lo que decía.
Disculpe, yo me acuerdo que estaba entrevistando a una señora, una persona mayor. Señora, pero ¿por qué se arriesga acá a salir? Estamos en cuarentena, la enfermedad está en su pico. Señorita, puedo morir acá contagiada o puedo morir en mi casa sin dinero para comer. Usted escoja. Yo escojo esto. ¿Ya? Eso es lo que dijo y es la verdad. ¿Ya? La informalidad, recuerden, es un medio de subsistencia. ¿Ya? Acá, miren, esto decía, mientras la epidemia de coronavirus ha dejado cerca de 4.000 fallecidos en el país, el gobierno de Martín Vizcarra dio paso a la siguiente etapa de reactivación para permitir el retorno del 70% de la actividad económica. Y los primeros en salir fueron los informales. Las principales zonas comerciales de Lima, como Gamarra y el centro histórico, bullían de gente en el inicio de la segunda etapa de reactivación económica. Eso es lo que pasó. ¿Ya? Vamos a ver el video, igualito. A ver. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que el 20% de la población de la Tierra habla inglés? ¿Es posible solucionar el problema de la economía informal en el Perú? El estado de emergencia nacional, decretado por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria, ha puesto en evidencia el alto grado de informalidad que existe en nuestro país. Martín Ruggiero Garzón, asociado de Payet, Reyco y Pérez Abogados, afirma que, en efecto, el Estado, la burocracia y la excesiva tramitología no son capaces de crear los suficientes incentivos para que una empresa o trabajador informal se vuelva formal. Para la empresa o el trabajador informal, dichos beneficios no son tangibles o inmediatos. El informal considera que su eventual regularización le traería más complicaciones que beneficios, más gasto que ahorro, más esfuerzo que ayuda, dificultando el día a día de sus actividades. Sin embargo, y especialmente en una coyuntura como la actual, es oportuno preguntarnos, ¿acaso no vale la pena ser formal? En este sentido, debemos indicar que si bien en las últimas semanas el gobierno ha dictado ciertas medidas para apoyar el sector informal, ya sea por subsidios económicos universales y el bono independiente, la gran mayoría de disposiciones aprobadas e implementadas por el gobierno han apuntado a favorecer a las empresas y a los trabajadores formales que a los informales. Sobre la base de lo señalado, podemos afirmar que si bien los beneficios de ser formal en una situación normal no son tangibles o pueden parecer inexistentes, en el largo plazo o ante una coyuntura excepcional como la actual, dichos beneficios se vuelven visibles, concretos y reales, brindando protección y apoyo tanto al empresario como al trabajador que apostó por la formalidad. Es innegable, ser formal en nuestro país cuesta, sin embargo, creemos que es una inversión cuyo esfuerzo se ve recompensado a la larga. Por otro lado, Omar Manqui afirma que existe precariedad en el trabajo informal en sus múltiples facetas. Es crucial reconocer esta situación para cambiarla. Tanto los trabajadores de delivery como quienes se encargan de cuidar niños y ancianos, los vendedores en los mercados y bodegas de barrio son trabajadores esenciales. Esto debe ser reconocido no solo simbólicamente, sino a través de legislación y protocolos que protejan sus derechos básicos y defiendan su salud. Estos derechos difícilmente podrán hacerse cumplir únicamente desde arriba. Debe asegurarse el compromiso de las empresas y tejer canales de diálogo y denuncias hacia y desde las organizaciones de trabajadores como centrales sindicales y asociaciones informales. La mejor forma de que ellos adopten los protocolos necesarios es incluirlos dentro de los procesos a implementar. Por último, es clave apelar a los trabajadores informales desde una perspectiva práctica que visibilice los incentivos para seguir los protocolos no como obligación, sino porque es conveniente. Si no se cuidan, se enfermarán, perderán clientes o no podrán abrir sus negocios. Todo esfuerzo comunicacional debe tener como meta cambiar conductas. No se busca convencer o informar, sino explicar protocolos para trabajar en diferentes espacios. Junto a este mensaje, es importante iniciar un programa masivo de capacitaciones con expertos en logística, comercio electrónico y administración que permita que los empresarios informales se adapten con rapidez a la nueva normalidad. Como ven, chicos, obviamente que los videos se basan en antes, veamos antes de pandemia y durante la pandemia, porque ahí se ven los efectos de lo informal. Realmente, los informales, como ven, es un medio de subsistencia. Los informales
pueden generar mayores ingresos si se formaliza. El ser informal trae beneficios, solamente como dicen, no se ven a corto plazo, pero a largo plazo, como estos casos específicos, sí existen, ¿no? Ahora, ya hemos hablado de las empresas informales, ¿no es cierto?, del sector informal. Ahora hablemos del otro elemento de la informalidad, que es el empleo informal. Según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, el empleo informal son las relaciones laborales que no están sometidos a regulaciones laborales en un país. Eso es el empleo informal. Son las relaciones laborales que no están sometidos a las regulaciones laborales de un país, ¿no? Tanto, no he querido meterme al centro, pero debe estar así como se ve, ¿no? Más todavía, ¿no? Entonces, para un poco entenderlo también mejor el empleo informal. El empleo informal tiene dos orígenes. El empleo informal en el sector formal y el empleo informal en el sector informal. ¿Qué significa esto, profesor? Los dos dan empleo informal. El empleo informal en el sector informal es los vendedores ambulantes, los del car wash, que son empresas informales, los trabajadores informales de empresas informales, ¿ya? Los vendedores, los mecánicos, etcétera. Por otro lado, está el empleo informal dentro del sector formal. Aunque no crean, hay muchas instituciones, empresas, tanto privadas como públicas, ¿ya?, que están en el sector formal y que, no están en planillas, que son informales, ¿no? Son aquellos que están digamos, bajo contratos temporales, multipartita, pero son empresas formales. Por ejemplo, la empresa Liderman, ya, es una empresa formal, pero contrata a la mayoría de sus empleados. Algunos están en planilla, pero otros están en estos contratos semestrales, anuales, ¿no? Es un empleo informal, porque no deberías estar ya en planilla después de 3, 4, 5 años, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿tienen una duda de esto? O sea, aunque no crean, hay muchas universidades que no todos sus trabajadores están en planilla, ¿no? No todos sus profesores están en planilla, ni en academias, ni en universidades públicas o privadas, ¿no? Y son parte del sector formal, ¿no? Un ejemplo acá, el sector transporte, que es un sector formal, hay cúster, piratas, ¿no? Hay taxi colectivo, ¿ya? Y en el sector, el empleo informal, el sector informal es el ambulante, ¿no? El ambulante que es parte de este sector informal, ¿no? Miren el nivel de informalidad laboral. Obviamente que esto es una evolución hasta 2019, ¿no? Fue bajando. 80, 79, estábamos en 72, un porcentaje bajo, pero después no se puede contar con la pandemia, que obviamente volvió a subir, ¿no? La informalidad laboral hasta 2019, el Perú sigue teniendo un alto nivel de informalidad laboral, muy alta. Dice, acá dice, la informalidad laboral en Perú creció hasta 71,1 en el tercer trimestre, 3 puntos más del 2019, obviamente, ¿ya? Sí, pues la informalidad de Perú creció en eso, porque crecían todos, ¿no? Hasta el informal, ¿ya? Solamente que para el informal es mucho más fácil, ¿ya? Porque se organizan, ¿ya? Y alguien avisa cuando viene serenajo, pero si no, pueden vender tranquilo, no dan boleta, a menores costos, no ponen gente en planilla, etcétera, ¿no? Muy bien. Acá está. Causas del empleo informal, ¿ya? ¿Cuáles son las causas del empleo informal? Insuficiente crecimiento económico, ¿ya? En relación a las necesidades de la fuerza laboral. Una causa del empleo informal es que crece, lo que ya vimos al principio. La economía crece, pero no crece tanto como la fuerza laboral, como los nuevos trabajadores. Como lo vimos al principio, como les dije, ¿a qué carrera vas? Piensa, ¿a qué carrera vas? ¿Cuántos salen anuales de tu universidad nada más? Y de las otras, existe y se ha creado nuevas empresas,
No, profesor. ¿Tanto? No. Entonces, el problema es que hay un crecimiento económico, pero eso es insuficiente al crecimiento de la fuerza laboral. Excesiva rigidez normativa, que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite. ¿Qué significa excesiva rigidez normativa? ¿Ya? El problema es que para ser formal te piden muchas cosas, ¿ya? Que la SUNAT, que me parece bien, que registros públicos, que la municipalidad, que el registro sanitario, que el registro industrial, que estar en planilla y muchos más. O sea, es tanta la normativa que obviamente desanima al informal a volverse formal, ¿ya? Y solamente aquellos que tienen bastante capital pueden ser formales desde el inicio, ¿no? Los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva, ¿ya? ¿Cómo es esto que los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva? ¿Qué pasa si tú tienes la intención, o sea obligado, tenga la intención, mejor tener la intención de querer ser formal? Obviamente tus costos van a aumentar porque tiene un mayor costo ser formal, ¿ya? Y si esos costos los tienes que poner en tu precio. Y si el precio ya no te genera la ganancia que tú quieres, ¿ya? Entonces, obviamente, no te conviene ser formal. Te explico, ¿ya? A ver, ahí ayúdenme, chicos. La tía del desayuno por tu barrio, ¿cuánto cobra el desayuno? Entre tu maca con tus dos panzotes. ¿Cuánto? ¿Cuánto cobra? A ver. A ver, chicos, ¿cuánto está un desayuno? 3.60, dice Débora. ¿Ya? Otros dicen 4. ¿Ya? La pregunta es, Débora, si tiene, allá, 3 soles ya, 3 soles en promedio. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa si tiene que alquilar un local para ser formal? ¿Qué pasa si tiene que pagar la municipalidad? Tiene que ponerse en registros públicos. ¿Qué pasa si tiene que pagar a la SUNAT? ¿Podrá seguir vendiéndolo a 3 soles o 3 soles 60? No, va a aumentar. No, ¿va a subir a cuánto? A 10 soles por lo menos. Ya, a 10 soles, ya, sus costos nada más, ¿ah? Ya con una ganancia de 3 soles, ya. Aumenta el precio, claro, de sus productos. Entonces, a 13 soles un desayuno, así que de tu marca, con todo esto, ¿no es mejor comprar un Bembos? Entonces, si no hay diferencia, no, pues no te compro a ti, discúlpame. Y si tú quieres bajar un poco más y solamente tener de ganancia un sol, no te alcanza, porque no, tú ya tenías planeado una ganancia mayor. Entonces, he ahí el problema. ¿Ya? Cuando el costo de volverse formal, ahí está más fácil, de circunscribirse al marco legal y normativo, o sea, el costo de volverse formal, ¿ya? Son superiores al beneficio que conlleva, no te conviene, pues. Esa señora no podrá dedicarse a vender menús baratos porque no va a tener las ganancias, porque vas a subir el precio y la gente no te va a comprar. Entonces, esa es la causa de la informalidad. Hay una sencilla razón de todo esto, de estas 3 causas, ¿no? El problema es que si no le das algún beneficio de ser formal al informal y todavía puede ser informal, o sea, prefiero ser informal y ganar que ser formal y perder mis clientes o eh, perder la inversión, ¿no? Miren, costos de la formalidad. ¿Cuáles son los costos de la formalidad? Costos de inscripción y registro y mantenimiento, ¿ya?
pago de impuestos, pago de beneficios sociales y laborales a los trabajadores, manejo ambiental y salud, etcétera. Tiene muchos costos. Ahora, por eso la gente prefiere ser informal, ¿ya? Ahora, los beneficios de la formalidad. Protección ante la justicia, es verdad. Si yo me vuelvo formal, la policía, el serenazgo, me va a ayudar, me tiene que ayudar porque yo pago mis impuestos. En cambio, si tú eres informal, no puedes avisarle, ¿ya? No puedes avisarle al... ¿Cómo te puedo decir? Si eres informal, no puedes avisarle al... a la policía, porque en cuanto se entera que eres informal, te va a decomisar la mercadería, ¿no? No te va a ayudar, ¿no? Otro, acceso al crédito, ¿ya? El ser formal te va a dar acceso al crédito. Vas a poder pedir crédito a los bancos, porque eres formal, porque eres una sociedad, porque tienes una dirección. Entonces vas a poder tener dinero para la materia prima, para producir, etc. Expansión en los mercados. Obviamente, como eres formal, puedes poner otros locales formales en otro sitio y puedes ir creciendo. Al ser formal también mejoras la productividad porque no tienes todos los vicios de la informalidad, que es al pagar personal capacitado, al tener acceso a la producción, al tener poder venderle al Estado, etcétera, ¿no? Productividad y estructura productiva informal. El 73% de la población económicamente activa, el PEA, empleada en el Perú, es informal, ¿ya? Ojo con eso. El 73% de la población económicamente activa, PEA, empleada en el Perú, es informal, ¿ya? Del PEA, sacamos, ¿se acuerdan que en el 2020 era 74? Bueno, en promedio ahora es 73, ¿ya? Hay que ponerles un promedio, ¿ya? Porque el que veíamos en el 2020, para este año se habla de 73%, ¿ya? Eso es importante. Te estás dando cuenta que es mucha la población económicamente activa que es informal, que son pocos los formales, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿tú a quién vas a engrosar? ¿Al informal o al formal? ¿Ya? No invierte en tecnología debido a los bajos ingresos que obtiene y por no acceder al crédito. Eso es verdad. No invierte en tecnología porque no tiene plata, es muy caro la tecnología, y porque no tiene acceso al crédito. La baja calidad educativa y poca preparación para desempeñar actividades productivas, ¿ya? Es otra cosa que su estructura informal, ¿no? Hay poca productividad. ¿Por qué es poca productividad? Porque las personas que contratan, ¿ya? Con salarios mínimos legales o por debajo de eso, obviamente no te va a dar productividad, no te va a dar calidad de servicio, ni de producto ni de servicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, la poca preparación de sus trabajadores, de la empresa para desempeñar ciertas cosas, eso es lo que genera, ¿ya? Esa estructura productiva informal, la baja productividad, no hay calidad, ¿ya? El problema es que si el informal te vende algo y no, ¿cuántas veces te han vendido algo y la calidad del producto es malaza y no le puedes reclamar a nadie? ¿Ya? Informalidad, sector agrario 97%, sector transporte 80%, restaurantes y alojamientos 86%. Te quiero decir algo acá, ¿ya? El sector agrario es uno de los sectores formales que tiene mayor índice de informalidad, 97%. ¿Por qué? Porque la mayoría de dueños, ¿ya? De chacras, ¿ya? De estos productores de papa, todo, ¿ya? Son familias que hacen su propio negocio, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ya? Que en el sector agrícola, ¿ya? Los que no son sociedades, ¿ya? Los que no son sociedades, ¿ya? En el sector agrícola son informales. Y miren, 3% de todo el sector agrícola solamente formal, el 97% es informal. ¿Por qué? Porque el señor que vende la papa, ¿ya? No es una empresa, ¿ya? El señor que vende la yuca no es una empresa, simplemente en sus terrenos está cultivando y no paga impuestos, también para lo poco que le pagan, ¿no? No tecnifica, no hace sociedad, etcétera. Son pocos. En el sector transporte el 80% es informal.
Solamente la línea amarilla, el tren eléctrico y alguna otros alimentadores son formales. Los demás, ¿ya? Son piratas la mayoría. Restaurantes y alojamientos, el 86% es informal. La mayoría de restaurantes son informales. Por eso, la necesidad de buscar que estos sectores que son de los más informales se vuelvan formales y paguen sus impuestos. Eso le iría bien a al Estado, ¿no? ¿No? Aporte del sector informal al PBI en el 2017, ¿eh? Miren, el sector informal aportó 19,2, ¿ya? Y el sector formal aportó 80,2 al total del PBI, ¿ya? Ok, quiero que entiendan, las empresas, ¿ya?, formales, ¿ya?, el 80%, ¿ya?, es la que genera el PBI. Y solo el 19,2 es informal, que no aporta esto. Aporta el empleo en 2017. Empleo formal, 26,8. ¿Ya? Miren, en el 2017 no ha cambiado mucho, ¿no? Empleo informal, empleos en el sector informal, empleo formal en el sector informal, ¿ya? Y el empleo informal. En general, lo informal es mucho más, pues, ¿ya? Es mucho más. Miren esto, productividad, estructura productiva informal. El sector informal, ¿ya?, de todo el PBI, ¿ya?, que genera, ¿ya?, digamos, la participación informal en el PBI, ¿ya? De todo el PBI, el 17,7 es del sector formal, el resto es informal. Perdón, el resto es formal, solo el 17,7 es informal, ¿ya? Entonces, ese es el problema, pues, ¿no? Sí, el sector informal aporta, ¿ya?, aporta al PBI, pero en poca cantidad. Mire, ¿cuántas empresas grandes tenemos? ¿Cuántas empresas grandes tenemos? Ahí, ayúdenme. Tenemos a Cola Real, tenemos a Inca Kola, tenemos a Belcorp, tenemos Alicorp y así varias, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Estas pocas, las empresas grandes peruanas se cuentan con las manos de los pies y los dedos, de repente habrá unas 15, ¿ya? No más. Ellas pagan mucho más impuestos y aportan más al PBI que las miles de contratados o asociados nombrados, ¿ya? Por ejemplo, que aportan, ¿ya? Los miles, perdón, que estoy hablando de los miles de MIPE y pymes, ya que hay, aportan mucho menos que estas grandes empresas. Una transnacional, una empresa de estas grandes, aporta más en impuesto que miles de empresas informales, ¿no? ¿Ok? Acá viene lo que les decía, que lo positivo estaba en relación inversa con lo negativo de la informalidad. Por ejemplo, informalidad y eficiencia económica. A mayor informalidad, menor eficiencia económica. A mayor eficiencia económica, menor informalidad. Congestión de la infraestructura y servicios públicos. La informalidad trae esto, ¿ya? Congestión de la infraestructura en servicios públicos. Eso es lo que trae la informalidad, ¿ya? Lo que pasa es que, miren, miren las estaciones del metro, ¿ya? Congestionan la infraestructura, todos los ambulantes que están en la escalera, en la puerta. Sí, pues, el centro de Lima, ¿ya? Quisiera ir de repente a comprar a las formales, pero todos los informales que hay no me generan ganas de ir, porque no podría ni caminar. Gamarra mismo, que tiene un montón de tiendas, a veces me aburre porque hay un montón de informales que están ahí. Entonces congestionan la eficiencia de una economía, ¿ya? La generación de externalidades negativas, ¿ya? Lo que pasa es que el informal trae un montón de cosas que
para la gente que no es parte de su informalidad, ¿no? Como les decía, ¿no? Una de las cosas que trae las cosas, los colegios, es que traen muchos informales a su puerta. Si yo tuviera un colegio cerca de mi puerta, tendría basura, tendría esos carritos ahí, ¿no? Entonces, genera muchas externalidades, ya, la informalidad económica. Limita la productividad y crecimiento económico, como vamos a ver. Mayor eficiencia económica, menor informalidad. Mayor informalidad, menor eficiencia económica. Reducción, ya hay una relación inversa. Ahora, ¿que limita la productividad? Sí, la informalidad limita, porque uno no es productivo, eso es cierto, y el crecimiento económico también se limita, ¿ya? ¿Cómo es esto que limita la productividad y el crecimiento económico? Si hay mucho informal, no se puede ser productivo. Si hay mucha informalidad, es que ha disminuido el crecimiento económico, ¿ya? La informalidad en tiempo de pandemia, ¿podemos hacer algo más? ¿Ya? Eso era una interrogante, ¿ya? ¿Qué se hace? Miren, la informalidad siempre ha sido catalogada como un problema en la economía, pero se puede olvidar su origen. Si bien están preparados, ¿ya? Si bien estas representan una pérdida de eficiencia agregada, ¿ya? La cual eventualmente resultó en un menor crecimiento, sí, eso es cierto, significa un refugio para quienes no pueden acceder al empleo formal por distintas razones, ¿ya? Informalidad, uno de los factores que contribuye a aumentar la pandemia también, ¿cierto? Traen muchas cosas, pues, negativas, entonces traen muchas cosas que están prohibidas, la informalidad, ¿no? ¿Ya? Ujú. Ahora hablaremos de la informalidad y tributación. A mayor informalidad, menor tributación, porque los informales no pagan tributos. O sea, si hay más informales, si los formales se pasan a informales, tributan menos. Y ahora al revés. Si hay más tributación, es porque hay menos informalidad. Los formales se volvieron, muchos informales se volvieron formales. Entonces, tiene la relación inversa. ¿Qué significa inequidad distributiva? Muy bien. En esto de inequidad distributiva, obviamente, si hay menos dinero, voy a poder hacer menos obras y no voy a poder eh, eh, distribuir mejor los recursos que he obtenido en la redistribución. Recuerden, la distribución, la empresa da a todos los factores su parte, ¿no? En este caso, ¿cómo se dice? A la hora de que la empresa me da mi parte en el proceso productivo, ¿ya? Yo lo redistribuyo, el Estado lo redistribuye a los que más necesitan. El problema es que con tan poca plata, porque no hay muchos formales, se volvieron informales o algunos desaparecieron, tengo menos dinero, entonces no voy a poder hacer las obras más urgentes. Menor presión tributaria significa, ¿ya? La menor presión tributaria, ¿ya? Significa que, a ver, les explico primero el concepto de presión tributaria que nos vamos a aventar. Presión tributaria es el número de personas en una población que pagan tributos, ¿ya? Esa es la base tributaria. La presión tributaria es que la base tributaria son los que pagan tributos. La presión tributaria es de todo el total de la población, cuántos pagan tributos. Entonces, una menor presión tributaria significa que en la informalidad, al ver menos gente que paga tributos, esto es difícil, pues, ¿no? Entonces yo lo que necesito es que más gente pague tributos. Entonces, si yo disminuyo la informalidad, es que los indicadores de tributación aumentan. Si yo bajo la tributación, la informalidad también aumenta. Recuerden, relación inversa. Entonces, si hay inequidad distributiva y menor presión tributaria, se necesita formalizar a los pequeños contribuyentes en regímenes simplificados. ¿Ya? Ay.
Entonces, ya, acá está. Formalidad son los pequeños contribuyentes en regímenes simplificados. ¿Ya? Pandemia, informalidad y tributación, lo que vimos, ¿no? Ya eso lo vimos en un video, ¿no? ¿Es posible atraer ciudadanos? Sí, miren, les explico bien esto, ¿no? Para poder entender esto, es que tú le pides al informal que pague los impuestos desde que se creó su empresa informal. Eso no va a pasar. Yo no te voy a pagar impuestos de años que no era informal. No lo voy a hacer. Y te pido una serie de documentos. No. Como dice Hernando de Soto, simplifícale, que pague a partir de que se vuelve formal. Olvídate esa deuda que no la vas a poder cobrar, ni a Movistar puedes cobrar y vas a cobrar una deuda de alguien de años anteriores. No le alcanza, pues. En cambio, si tú dices, ok, háganlo de la manera más sencilla, con la mitad de los documentos y ya, que comienza a pagar tributos de acá a 6 meses, todavía para que se formalicen, eso va a generar más ingresos. ¿Ya? Mientras más formalidad haya exista en la sociedad, ¿ya? Mientras mayor informalidad exista, la tributación va a bajar. ¿Ya? Hay muchos formales que en pandemia tuvieron que volver informales y no pagan tributos. Y ellos se han acostumbrado a eso y no quieren gastar más, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, tienen que entender que la relación es inversa. Informalidad aumenta, ¿ya? ¿Ya? Ok, entonces, aquí tu tributación aumenta y lo más seguro es porque la informalidad bajó. Tu informalidad subió debido a la informalidad subió en el país debido a la pandemia, pero esto no debió afectar a la tributación. ¿Ya? Ahora, algunos se beneficiaron con la tributación porque tuvieron, digamos, la oportunidad, ¿ya?, de hacer algo mejor en una economía. La tributación es tener los recursos para que tú puedas funcionar como país, ¿ya? Entonces, hay informalidad, ¿ya? Hay informalidad en aumento y esa gente no paga tributos. Hay algunos formales que se volvieron informales, menos gente paga tributos, ¿no? Que sí es un medio de subsistencia, pero no le conviene al Estado, ¿no? A ver. Veamos este último video. En lugar de gastar $250, inviértelos en BCP. Compra acciones del banco. Buen día, oyentes. Hoy hablaremos sobre las causas y consecuencias de la informalidad. Las causas que provocan la informalidad laboral son diversas. En principal, la informalidad se forma cuando los costos de formalización son más altos que los beneficios que ésta conlleva. En su estudio se comprueba cómo la mala calidad de los servicios públicos, la austera capacidad del gobierno en hacer cumplir las leyes, las restricciones que provoca el marco normativo y legal son factores institucionales que incentivan el aumento de la informalidad. Junto a estos, también se cuentan factores estructurales como la deficiencia en una buena educación, o sea, el desarrollo de capital humano y fuertes depresiones demográficas. En consecuencia, se da una poca movilización hacia los empleos formales de parte de los trabajadores provenientes del sector informal como desempleados en búsqueda de trabajo.
El hecho de que gran parte de la población esté involucrada en el sector informal representa que los costos para el mismo individuo, para las empresas y para la sociedad. En el informe hecho por CEPLAN, mencionan que los costos que enfrenta el individuo consisten en la falta de seguridad laboral, bajos salarios, ausencia de servicios de salud y de pensiones. En segundo lugar, por el lado de las empresas, microempresas o negocios independientes, el principal costo es la baja productividad. Por último, el costo para la sociedad se refleja con la evasión de impuestos, violación de derechos de propiedad, con el incumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente. Dicho de otro modo, la gran presencia de la informalidad laboral en el país representa un enorme costo, el cual no se puede eludir. Llegamos a la conclusión que es importante reconocer cómo la informalidad laboral puede afectar al país. Mientras más rica sea una nación, menor debería ser su tasa de informalidad. Pero en el caso del Perú, aun cuando así hubo un gran crecimiento en los últimos años, este fenómeno no ha disminuido al mismo ritmo. Se puede comprobar cómo en la actualidad aún existe una gran presencia de informalidad, la cual implica grandes costos para la sociedad y que si no se plantea soluciones eficientes se puede seguir perjudicando al correcto desarrollo del país. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Como ven, ya, todo lo mencionado es realidad en una sociedad. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es darle facilidades al informal para que se vuelva formal y va a tener un dinero que no tenía antes, ¿ya? Por eso la gente no termina de entender. Y miren, Hernando Soto lo dice, dale facilidades, no le cobres otra cosa, dale que sea atractivo y que entre a pagar. No importa un sol, o 2 soles, o 3 soles, ¿ya? Y puedes hacerlo escalonado hasta cierto tiempo. El problema es que vas a tener 1 sol o 2 soles más que antes que no tenías, ¿no? Muy bien. Panorama tributario, desafíos para el Perú de cara al año 2021. Esta es una entrevista sobre el panorama tributario en relación a lo que se tiene que hacer con la tributación informal, ¿ya? Y ustedes me dirán si se cumplió en el 2021 o siquiera en el 2022, ¿no? Provócame, te quiero ya tener. Hola, soy Jorge Picón. Una noticia que nos ha preocupado es que el Instituto de Estadísticas ha revelado que casi 9 millones de peruanos trabajan en la informalidad. Hablemos de esto. Cuando hablamos de informalidad laboral, estamos hablando principalmente de aquellos trabajadores respecto a los cuales no se cumplen las normas laborales como la jornada de trabajo, el sueldo mínimo, las condiciones laborales en general. Son trabajadores que no aportan impuestos normalmente, que no tienen contribución a la seguridad social y tienen sistema de pensiones. La otra cara de esta informalidad laboral es la informalidad del empleador. Si la empresa o el empleador son informales, quiere decir que no pagan impuestos, no cumplen con las normas municipales, ni con las sanitarias, ni con las de defensa civil, lo que puede suponer un problema desde ambiental hasta seguridad de las personas que están ahí. Según el reciente reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 8.7 millones de peruanos trabajan en la informalidad y ha hecho un desagregado por actividad económica que veremos a continuación. Como puedes ver en pantalla, en el sector agro, minero y pesquero, solo el 15% del personal es formal. Casi el 85% es informal. A esto hay que agregar que, de acuerdo al INEI, del reporte que publicó hace un año, hay 240.000 nuevos trabajadores informales, lo cual está íntimamente ligado
con los más de 800.000 venezolanos que han ingresado en los últimos tiempos al territorio nacional. Quiero remarcar que si solo el 15% es formal, cualquier sistema previsional de seguridad social o de recaudación tributaria son simplemente insostenibles. Como dato adicional, el INEI señala que más del 85% de estos trabajadores informales son hombres entre 25 y 44 años de edad, lo que supone que estos señores van a tener por lo menos 30 años de seguridad social o de necesidad de una salud pública y en un futuro de pensiones a las cuales no están aportando hoy en día. Como ustedes pueden darse cuenta, con estas cifras oficiales llegamos a la conclusión que estamos ante un problema de proporciones descomunales para el país. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? Quiero que me prestes atención. Contrario a lo que debería ser, el Estado ha venido incentivando la informalidad a 3 niveles. Número 1, fiscalizador. Las entidades como SUNAT y SUNAFIL han concentrado su actuar en los últimos 5 años al sector formal. No hemos visto grandes incursiones contra la informalidad ni laboral ni tributaria, lo que ha creado que es más seguro ser informal que formal frente a estas entidades. Segundo tema, la salud pública. Como ya lo tocamos en una cápsula anterior, el Sistema Integral de Salud, el SIS, viene subsidiando la informalidad. Al 2016 habían 17.6 millones de asegurados, a pesar que a nivel nacional la pobreza extrema llega solo a 1 millón de personas. Resulta claro que este gran contingente informal de trabajadores que no vienen cumpliendo con las normas laborales ni pagando impuestos, vienen recibiendo seguridad subsidiada del Estado a través del SIS. Como mencionamos en cápsulas anteriores, el Estado debe hacer un esfuerzo por depurar a los asegurados en el SIS. Tercer tema, pensiones. Pensión 65 se ha convertido en un mecanismo para burlar el aporte de pensiones de este enorme contingente de informales. Si vemos a futuro, estamos hablando de millones, 9 millones de personas que no están aportando para un sistema de pensiones. ¿El Estado va a cubrirlos en el futuro? Es importante tener claro que el 30% de una economía formal que paga impuestos, que cumple con las normas laborales, no puede sostener al otro 70% de manera sostenible, que es lo que viene pasando por lo menos en los últimos 10 años, y se proyecta que va a ir empeorando, salvo que el gobierno haga su trabajo. SUNAT y SUNAFIL ataquen la informalidad, se ajuste el número de asegurados en el SIS, se regule el tema de pensión 65 y no fomentemos más informalidad. Comparte este video y síguenos en redes sociales. Miren, como ustedes pueden ver en estas clases básicas, ¿ya? Esa es la realidad. No hay que inventar nada nuevo, ¿no? Muy bien, chicos, esas serían las claves de esta semana. Por favor, tómenle foto, ¿ya? Y pasamos a hacer unos ejercicios antes de que acabe la clase. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya, vamos a hacer algunas preguntas de la semana. A ver, 1. La pandemia del COVID-19 ha traído cambios en la sociedad. Una de ellas es la forma de utilizar las redes sociales para generar ingresos, ¿ya? Como les mencioné. En este punto, muchas personas creadoras de contenido están obteniendo ganancias gracias a los seguidores de redes como Instagram, Facebook o YouTube. Ser un influencer, ¿no? Una característica de estas actividades es que no son declaradas a la autoridad tributaria, con lo cual muchas de estas se encuentran dentro de un ámbito, ¿ya? ¿Ok? De tipo ilegal, informal, ilícito, delictivo
de contrabando, veamos como descartes, ¿ya? No hablemos todavía de que es informal, obviamente, ¿no? ¿Esto es contrabando? ¿Está trayendo algo de un país a otro? No, están hablando de los contenidos de Facebook. Ya, no es contrabando. ¿Ya? ¿Delictivo? ¿Es un delito hacer contenido de Facebook? ¿Ser un, ¿cómo se llama? ¿Influencer? No. ¿Es ilícito? No, porque no hay una normativa en contra de, no hay leyes en contra de esto. ¿Es ilegal? No trato de dañar a nadie, ni el patrimonio, ni la salud, no. Entonces, estamos hablando de ser informal, ¿ya? No hay leyes muy explícitas sobre este tema, ¿no? Ok. Muy bien. Ahí para que tengan en cuenta eso, ¿ya? Imagínense, hay mucho de la tecnología, los nuevos, nuevas cosas como el Facebook o el Instagram no están normadas y muchos están llenando su bolsillo sin pagar impuestos, ¿no? Me pregunto si, por ejemplo, como el OnlyFans o cosas así, estará pagando algo, ¿no? De impuesto, obviamente, ¿no? Un grupo importante de la PEA, población económicamente activa, que ingresa al mercado laboral, lo hace después de acabar el colegio sin haber continuado estudios superiores. Esta, muchas veces, con bajo desempeño, tiene menos opciones de desarrollo y crecimiento dentro. ¿Ya? Acá la respuesta está, ¿ya? Un grupo importante de la PEA. Tiene que ser parte de la PEA. La PEA tiene dos partes. La población subempleada y la población ocupada o empleada, ¿no? Masa laboral no es. Población ocupada puede ser. Demanda laboral no es. ¿Ya? Población no ocupada no existe. Entonces, población subempleada y ocupada. Ahora, ¿es del sector empresarial o oferta laboral? ¿Ya? Entonces, muchas veces esta población ocupada, ¿no? Muchas veces con bajo desempeño tiene menos opciones de desarrollo y crecimiento dentro de, ¿ya? El sector empresarial o la oferta laboral. La oferta laboral, ¿ya? Es los trabajos o los puestos de trabajo que crea el ofertante, ¿no? Las empresas. Entonces, esto obviamente acá no es la D, porque oferta laboral no dice, el crecimiento no es de la oferta laboral, porque esto no depende el PEA, ¿no? Entonces, la oferta laboral depende del ofertante. Entonces, estamos hablando de que la población ocupada, que esta es la respuesta, muchas veces con bajo desempeño tiene opciones de desarrollo y crecimiento dentro del sector empresarial. ¿Ya? ¿Ok? Oferta laboral, recuerda que eso lo ofrece las empresas, ¿no? La oferta laboral es los puestos que pone la empresa. Entonces acá no se habla, se está hablando de la PEA, ¿ya? Y obviamente no depende de la PEA, no depende de la población, no depende de los trabajadores, el crecimiento, ¿no? O las opciones de desarrollo dentro de esta oferta laboral, ¿no? La oferta laboral la ponen los empresarios, ¿ya? ¿Ok? Una última. Carlos trabaja en un taller mecánico desde hace 3 años. Recibe su salario en efectivo cada fin de semana a pesar de tener un vínculo laboral permanente con su empleador. No ha recibido hasta la fecha ninguna gratificación ni en julio y diciembre. Ante la solicitud de un préstamo bancario, el sistema financiero lo considera como un trabajador. Obviamente, ilegal no es. Independiente, podría ser asalariado, ¿no? No califica, no. Entonces, obviamente que sabemos que es independiente porque no está en planilla. Pues. Perdón, obviamente es informal porque no podemos decir que es independiente porque está en planilla. Independiente, porque acá dice el independiente no tiene un vínculo laboral, ¿no? Acá dice tener un vínculo laboral, entonces estás yendo a trabajar y no eres independiente, no es por un corto tiempo. Entonces lo que es un trabajador informal, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Por favor, estudien. Les deseo feliz Navidad, felices fiestas. Pero sobre todo creo que el mejor regalo para sus padres es que los vean estudiar. Estudien, por favor. Aprovechen. No es una semana de vacaciones, es una semana que obviamente que está programado así
para que puedan ir a visitar a su familia y todo, pero aprovechen y estudien. Los que no aprovechan esto, ¿ya? Así les digo, los que no aprovechan esto, lo que va a pasar es que los que sí lo van a aprovechar son los que van a ingresar, ¿ya? Denle una repasada, chicos. Felices fiestas. Un abrazo. Feliz Navidad. Hasta luego, profesor. Feliz Navidad. Igual. Cuídense.